en una sociedad democrática, convencer, informar y contar las cosas es fundamental. Bienvenidas y bienvenidos a Punto y Seguimos, un podcast de la mar de gente en colaboración con Efecto Colibrí, un canal desde el que profundizamos a través de diferentes modelos y casos de éxito en cómo la comunicación estratégica crea impacto positivo en nuestra sociedad o el medio ambiente. Soy Pilar Valet, fundadora de La Mar de Gente, una empresa dedicada a poner la comunicación en el corazón de la transformación social y desde la que apoyamos a múltiples agentes de cambio a crear estrategias de comunicación que potencian su impacto social. ¿Quién es Víctor Viñuales? Bueno, pues si hubiera que definirse a lo corto, ¿no? Sería alguien de familia campesina, que es Tomarca, y quizá un intentador permanente en la mejora del mundo, ¿no? Que en el fondo es intentar mejorar el mundo e intentar mejorarse también a uno mismo, ¿no? Que seguramente es incluso más difícil. Decía Tolstoy, mucha gente quiere cambiar el mundo, ¿no? No tanta gente quiere cambiarse a sí mismo, ¿no? Bueno, pues habrá que intentar las dos cosas. Hoy cerramos la primera temporada de Punto y Seguimos hablando de un concepto que lleva acuñándose desde hace ya un tiempo, cambio sistémico, y vamos a hablar sobre su significado, por qué es necesario y lo que más nos interesa a nosotras, qué papel juega la comunicación en este cambio de sistema. Así que hoy tenemos un invitado de lujo que seguro que va a acercarnos a este término tan complejo de forma sencilla. Desde hace 30 años es el director de la Fundación Ecología y Desarrollo y una persona que nos inspira a muchas de nosotras. También es un maestro equilibrista, capaz de unir extremos opuestos, un comunicador nato, buen consejero, amigo y muchas cosas más. Buenos días, Víctor Viñuales, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí feliz de participar en vuestra iniciativa y además cuando os he escuchado esto de la comunicación como motor del cambio social, pues coincido plenamente, o sea que muy feliz. Qué bien. Dinos, ¿qué es el cambio sistémico y por qué lo necesitamos? Bueno, quizás a lo mejor una manera sencilla de aproximarse, seguramente todos hemos oído alguna canción que habla de los círculos viciosos, ¿no? Pues en realidad esto es, ¿no? Quiero decir, muchas veces la conducta y lo que ocurre tiene que ver con la interdependencia recíproca entre un conjunto de factores, o sea, un círculo vicioso. ¿Por qué la gente a veces no coge el transporte público? Bueno, porque a lo mejor tiene dificultades un poco de comprensión de la importancia del transporte público, está no muy concienciada, pero a lo mejor también porque no hay líneas de transporte público que pasen por su lugar. Quiero decir que normalmente, o por qué la gente no utiliza la bici. Bueno, pues que a lo mejor porque efectivamente falla, no hay carriles bici, pero falla la concienciación. Quiero decir, muchas veces para explicar la realidad no la explica solo un solo factor, sino que hay un conjunto de factores. Ergo, quien quiera modificar la realidad no puede solo atender a un solo factor. Tiene que, de alguna forma, donde hoy hay un círculo vicioso, pues crear un círculo virtuoso. De eso, ahí estaríamos hablando de qué significa esto del cambio sistémico, ¿no? Cambiar un poco la interacción entre los factores que conforman, en definitiva, la realidad. ¿Y podrías darnos un ejemplo de cambio sistémico que ya se haya producido? Bueno, pues un cambio que se está produciendo. Antes hablaba de la bici, ¿no? Cualquiera que haya visitado los Países Bajos o algunas ciudades alemanas se da cuenta de que allí intuitivamente hay mucha gente que utiliza la bici. Eso estamos hablando de que el 25% de los desplazamientos que se realizan en una ciudad, ¿no? Se producen en bici, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, ¿y por qué ocurre allí y no ocurre tanto aquí? Aunque aquí se están cambiando las cosas y en parte hay un cierto cambio sistémico, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en Sevilla multiplicaron el número, en Zaragoza también, aunque en menor dimensión, en Barcelona también, ¿no? En Madrid nada, ¿no? Prácticamente nada. ¿Y qué ha ocurrido para que se produzca ese cambio? Bueno, pues varias cosas. Ha habido una política pública de inversión donde se construyen carriles bici para aportar seguridad. Ha habido una concienciación por parte de entidades sociales reclamando bici sí, bici sí, bici sí, bici sí, ¿no? Y ha habido también empresas públicas o privadas que han creado un sistema de que uno, de una forma fácil y sencilla, puede coger una bici, compartir una bici, alquilar una bici y dejarla en otro lugar. Entonces, todos esos cambios, ¿no?
pues finalmente logran un resultado final, que es que me parece que en Sevilla se estaba planteando ya el llegar a un 15% de los trayectos que fueran en bici, ¿no? Bueno, pues esto es el cambio sistémico. Yo entiendo que para poder hacer estos o llegar a estos círculos virtuosos que comentabas antes, son procesos muy complejos. ¿Cuáles serían los principales retos a los que hay que enfrentarse para lograr este cambio de pequeños o grandes sistemas? Primero es percibir que, y esto es un poco romper un poco una dinámica habitual, porque muchas veces estamos acostumbrados a causa y efecto, ¿no? Que las cosas ocurren, esto pasa por esto. No, perdona, esto ocurre por esto que dices y por otro conjunto más de factores. Entonces, obviar este conjunto de factores explica por qué las cosas no cambian. Pondré un ejemplo muy concreto. En abril de este año pasado, entra en vigor una ley que dice que todos los bares y restaurantes tienen que ofrecer agua no embotellada al cliente. Esta ley está vigente en España desde abril del año pasado. Bien, ¿se aplica? No. Hay que decirlo en letras fuertes y mayúsculas. No. Si lo pides, que no es lo mismo que ofrecer de entrada, si lo pides, te traen un vasito de agua. ¿Y por qué no se aplica? Mi interpretación, hombre, porque el legislador no piensa que solo porque se publique una ley en el BOE se cambia la realidad. Pues no, señor. Habrá que explicar a los hosteleros las razones, habrá que seducir a las empresas de hostelería, a la gente, los camareros, la gente que tiene bares, y bueno, el porqué, la necesidad, la importancia, qué significa eso, y habrá también que informar y seducir también a la población para que lo reclame. No se prevé nada de esto, no hay ningún en la ley diciendo, no, vamos a dedicar estos recursos económicos para que esta ley se pueda aplicar. No, se deja ahí y nos conformamos con que en la ley esté. Un error, porque entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que el hostelero, esa minoría que cumple, se siente un idiota cumpliendo una ley que nadie cumple. ¿Por qué? Volvemos al tema de la comunicación que suscita este podcast, ¿no? Porque realmente se ha infravalorado todo lo que tiene que ver con la transición cultural, con el cambio de hábitos y con la comunicación. Ahí es donde yo quería llegar en la siguiente pregunta, ¿no? Que es la parte que más nos interesa. ¿Qué papel juega la comunicación en este proceso de cambio? Pues es fundamental, ¿no? Y tenemos además un caso de éxito en nuestro país del que nos tenemos que sentir orgullosos, pero como tenemos una cierta tendencia a fustigarnos, pues muchas veces la gente no lo acaba de reconocer, ¿no? En este país, si la gente hace memoria, pues hace no mucho había 5.000 muertos por accidente de tráfico al año. 5.000, ¿no? Por tanto, miles de heridos, ¿no? Pero 5.000 muertos. Y a través de un cambio sistémico, porque ¿qué se hizo? Bueno, se hizo coerción, endurecer las penas, ¿no? Quiere decir, ojo, usted puede acabar en la cárcel, no puede salir gratuito matar a personas humanas porque es que me he descuidado, porque es que he fumado unos porros, porque es que he bebido. No puede salir gratis. O sea, se impusieron más penas, coerción, ¿no? Se reformaron también puntos negros en las carreteras. Es decir, bueno, pues es que aquí sistemáticamente hay accidentes. Hombre, pues a lo mejor alguna responsabilidad tendrá el gestor de la administración pública responsable de esa vía, ¿no? Se crearon incentivos también económicos, una cierta penalización económica. Oiga usted, es que las multas van a subir, ¿no? Pero también, y muy importantemente, se invirtió muchos recursos en explicar el porqué y el para qué de lo que del cinturón, la importancia de ponérselo, la importancia de no poner en riesgo la vida de los otros ni la propia vida, y eso hizo posible que hoy pues no estamos en la situación perfecta, pero las muertes por tráfico al año estarían en torno a los 1.000 personas. Bueno, pues ha habido un éxito enorme, pasar de 5.000 muertos a 1.000. Y ahí podemos aprender mucho. Ahí se empleó este cambio sistémico y ahí la comunicación, en la información, la seducción jugó un papel fundamental. Sí, bueno, esto es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Que una parte importante del cambio que necesitamos tiene más que ver con nuestra forma de ser y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? De nuestros hábitos, de nuestras conductas, este cambio cultural que llamamos, ¿no? Lo decías ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto tener campañas dedicadas a cambiar estos hábitos y a sensibilizar sobre ciertos asuntos es importante?
para nuestro futuro, ¿no? Este era un ejemplo. ¿Por qué ahora no estamos viendo esta misma dedicación de recursos, tanto a nivel público como privado, para cambiar cosas, para sensibilizar o para cambiar hábitos? Pues yo creo porque hay una infravaloración por parte de los gestores públicos, ¿no? Que a lo mejor reside en ese viejo refrán, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Quiero decir, cuando tú haces una carretera, un puente, tú lo ves, ¿no? Todo el mundo lo ve. Pero sin embargo, esto de la comunicación, el aumento de información de la gente, de sensibilidad, no se acaba de ver, ¿no? Yo no lo veo cuando paso por la calle, ¿no? No veo así a primera vista que la gente está más formada o menos formada. No, veo personas, pero no veo su formación, su información, su sensibilidad, ¿no? Entonces yo creo que esto explica, digo yo, ¿no? Que será un poco la razón por la que las cosas, ¿no? Veamos un ejemplo un poco de la importancia. En nuestro país siguen aumentando las emisiones, que estamos en torno al 30%, emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. Y cambiar esto, ¿qué significa? Pues, entre otras cosas, cambiar la cultura de la gente que que nos movilizamos. Pondré algunos datos pequeños, pero muy ilustrativos, ¿no? El 97% de la gente que tenemos automóvil, yo tengo automóvil, el 97% está parado, aparcado, ¿vale? La media de usuarios cuando nos movilizamos en la ciudad es de 1,2. O sea que en la mayoría de las ocasiones vamos en el coche nosotros solitos, el conductor. O sea, eso significa que en realidad, te decía antes del 97%, que de las 8.760 horas que tiene un año, nuestro coche está parado, salvo las 260 que corresponde a ese 3%. ¿Y esto cómo habría que cambiarlo? Pues habría que informar, contar por qué, para qué, quizá usted tiene alternativas, quizá usted tiene una opción de coche compartido, quizá usted podría alquilar el coche cuando lo necesita y no tenerlo aparcado. Quiero decir, ¿se está haciendo? No. Pero sin embargo, el sector automovilístico invierte millones y millones y millones y millones en innovación, en la creación de automóviles. El sector público invierte millones y millones y millones en mejorar las vías públicas. ¿Invierte en la seducción de información? No, cero o casi cero, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de infravaloración, ¿no? O quizás más desinterés. Bueno, yo creo que es no percibir la importancia que tiene, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, que surgen muchos conflictos en muchos territorios en relación con la instalación de grandes centrales de energías renovables, bien eólicas o bien fotovoltaicas, que significa, con los planes un poco actuales, el PNIEC y todo eso, a lo mejor una inversión de en torno a 6.000 millones de euros al año, 6.000 millones de euros al año, que sería 1 billón de las antiguas pesetas, ¿no? ¿Hay alguna inversión para explicar el por qué y el para qué se hace esto? Sustancialmente no. ¿Es razonable? No, es totalmente irrazonable. ¿Por qué no se hace? Pues no sé, pero tenemos un gravísimo problema porque en realidad la enorme transformación que hay que hacer para construir una economía neutra en carbono y circular, en realidad solo hay dos caminos, puestos a simplificar las cosas, ¿no? Uno es el decir, esto se hace porque yo lo digo y lo mando, ¿vale? Y entonces coerción. ¿Que no lo haces? Multa. ¿Que no lo haces? Cárcel. ¿Que no lo haces? No, esa es una vía, ¿vale? La otra vía es convencer, seducir, informar, ¿no? Ganar para la causa. Pero esto exige comunicar, informar. Si no, no se puede lograr. Es decir, que yo creo que hay una infravaloración de la importancia de esta palanca de cambio, desde luego los poderes públicos y yo creo que en la sociedad también. Y se me ocurre que quizás, aparte de esta infravaloración, es porque quizás no haya interés político en posicionarse tan claramente. Porque cuando se quiere sí que hay recursos para difundir, simplificar información, sensibilizar. Quizás ahora que las aguas están tan movidas, haya cierto pudor o cierto reparo a generar campañas de comunicación masivas sobre temas que quizás son posiciones políticas sensibles. Posiblemente esa es una razón, pero yo ahí contestaría diciendo, ¿y por qué ha de ser una comunicación institucional? Cuando además las investigaciones nos dicen que desde el punto de vista de la credibilidad y de la confianza,
ni los partidos políticos ni las instituciones gozan de mucha confianza. Luego, cuando se trata de informar y seducir, a lo mejor lo puede hacer mejor una asociación de consumidores, una asociación de vecinos, una asociación de pacientes, ¿no? O una organización ecologista. Quiero decir, el que haya que informar, comunicar, seducir, es una cosa. Estoy absolutamente convencido. Pero otra cosa es quién debe hacerlo, ¿eh? Desde mi punto de vista, el ministro Garzón seguramente se equivocó cuando hablaba desde su posición de ministro de que lo que había que hacer es comer menos carne. Seguramente el cambio cultural termina mejor extramuros de las administraciones públicas. Efectivamente, luego, las administraciones públicas, cuando la sociedad, entre comillas, ha madurado sobre ese tema, tienen que hacer su tarea, y es legislar. Ocurrió así con el tabaco. En un momento determinado, el gobierno de turno dijo, está prohibido fumar en los sitios públicos. Bueno, pero habíamos llegado a esa situación, ¿no?, con una progresiva aumento de la convicción en la sociedad de que eso era bueno, justo, necesario. Y por tanto no hubo demasiados problemas, ¿no? Y en general se aceptó, y en general hoy en la sociedad española el 99% de la gente hace lo que tiene que hacer y no fuma en el sitio público, ¿no? Yo creo que eso es una de las partes positivas de la evolución del paradigma de la comunicación, como se dice, ¿no? Que ahora no solamente las instituciones o los políticos hablan, sino que ahora hay mucha otra gente que puede comunicar. Y es una conversación mucho más bidireccional. Sí que hemos visto ciertos avances en cuanto a empresas o asociaciones o organizaciones a que empiezan a comunicar un poco más, empiezan a compartir un poco más de conocimiento para también favorecer innovaciones, ¿no? ¿Esto es algo que tú también estás percibiendo, que está habiendo ese cambio también dentro de la forma de comunicar o esa apertura de determinados actores que antes quizás tenían un perfil más bajo? Sí. Muchas veces aprendemos a golpe de errores, ¿no? Que es como más se aprende cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que muchas de las grandes empresas tenían la idea, ¿no?, de que para sacar adelante sus planes, ¿no?, pues bastaba con un almuerzo con el ministro de turno, con el secretario de Estado, y con esto pues ya se lograba porque esto iba para adelante, ¿no? Yo creo que se están dando cuenta que en el siglo XXI no solo basta la licencia oficial para operar, sino que hace falta una licencia social. ¿Y qué es eso de la licencia social? Bueno, pues es un poco más intangible, porque mientras el caso de la licencia oficial sale en el BOE, se publica y es una cosa muy concretita, ¿no?, y muy clara, en el caso de la licencia social consiste en ganar, en seducir a la mayoría de la población para que esa mayoría de la población perciba que esa iniciativa que quieren desarrollar es buena y es útil. Y eso pasa porque informen, porque comuniquen, porque hablen, porque expliquen, porque convenzan, ¿no? O sea, entonces yo creo que a golpe de errores, ¿no?, pues sí que se va interiorizando que en una sociedad democrática convencer, informar y contar las cosas es fundamental. Yo creo que además una de las cosas que la comunicación puede hacer, ¿no?, en este cambio sistémico es favorecer la generación de alianzas. El cambio solo será posible si trabajamos en equipo. Y tú en esto eres un maestro, ¿no?, en lidiar con todo tipo de socios. Y yo te iba a preguntar si nos podías dar un consejo para saber unir y gestionar diferentes personas o diferentes organizaciones que pueden estar encontradas, pero bajo un mismo paraguas, que desde Ecodesk y en concreto tu papel en Ecodesk es un poco este trabajo. ¿Qué consejo nos darías? Bueno, yo creo que cualquiera que se confronta a la magnitud del desafío ante el que nos enfrentamos, si se confronta de verdad, se da cuenta de que de lo pequeños que somos, ¿eh? Y tendría que despojarse de muchas veces la común soberbia. Tienen soberbia las administraciones públicas pensando que solo con leyes lo arreglan. Tienen soberbia las empresas pensando que solo con una tecnología se arreglan las cosas. Tenemos soberbia las ONGs pensando que solo con concienciación se cambia el mundo. Y estos tres actores claves tendrían que reconocer humildemente, que solos nadie puede. Y que solo es a través de la cooperación
de las alianzas, de la construcción. En definitiva, un poco ahí, la película del Señor de los Anillos nos demuestra un poco el camino para vencer al Señor Oscuro, ¿no? Que es las alianzas, los acuerdos, la cooperación. Venimos la cooperación. Desde que los primeros bichitos unicelulares habitaron la Tierra hasta nosotros que estamos aquí hablando, ¿no? Pues esa evolución es un ejercicio de cooperación entre las células, de cooperación, ¿no? En las ciudades, que son un ejercicio de cooperación. Cualquiera de las cosas que hemos hecho es un ejercicio de cooperación. La gente muchas veces está muy equivocada, ¿no? Y piensa que lo que rige el mundo es la competencia. No, perdón, es la cooperación. Otra cosa es que los que cooperan en una empresa luego compiten con otros que cooperan en otra empresa. Pero lo que hace que las cosas ocurran es la cooperación de la persona. Entonces yo creo que en ese sentido, humildad y cooperación. Es tiempo de sumas, es tiempo de alianzas y es tiempo de cooperación. Me quedo con esto de la humildad y la cooperación, qué importantes. Me gustaría cerrar este episodio preguntándote por el futuro. ¿Eres optimista? No lo pone fácil los tiempos que vivimos, ¿no? Porque hay muchas señales, efectivamente, que son muy negativas, muchas señales científicas de lo que está pasando, ¿no? Pero en temas de supervivencia, los seres humanos estamos acostumbrados a pelear hasta el final y no en relación con la mayor o menor probabilidad, ¿no? Cuando alguien que tiene lastimosamente una enfermedad, cáncer, ¿no? Y le dan pocas probabilidades, el hecho de que le den pocas probabilidades no quiere decir que no va a pelear y que no va a hacer todo lo posible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pelear con esperanza y con determinación, ¿no? Y no solo por las causas de fácil victoria, que no es esta. Esta no va a ser una causa de victoria fácil, esta es una causa complicada, muy complicada. Pero por eso mismo tenemos que poner más talento, más energía y más esperanza y más cooperación. Muchas gracias, Víctor. Como siempre, un placer hablar contigo. Muy bien, amiga. Para todos aquellos que queráis conocer mejor el trabajo que hacemos en La Mar de Gente, os invito a visitar nuestra página web www.lamarregente.net y a seguirnos en redes sociales. Gracias por escucharnos y nos vemos en unas semanas con el próximo episodio de Punto y Seguimos. O seguimos y punto.